Tu problema no es que te falte disciplina, es que tu mente está jugando en tu contra sin que te des cuenta. Quieres enfocarte, quieres avanzar, quieres hacer las cosas bien, pero terminas distrayéndote, dudando, sobrepensando todo. Y al final del día sientes que algo te frenó, aunque no sabes exactamente qué fue. No es flojera, no es falta de ganas. Es que nadie te enseñó a controlar lo más importante que tienes, tu mente. Y aquí está lo que cambia todo. Si no aprendes a dirigir tu mente, ella va a dirigir tu vida. Va a decidir cómo reaccionas, cuánto avanzas y hasta cómo te sientes contigo mismo. Marco Aurelio, en medio del caos, el poder y la presión, entendió esto mejor que nadie. Lo que escribió no era motivación, era cómo mantenerse firme cuando todo alrededor se desordena. Así que en este video vas a descubrir 3 lecciones simples pero poderosas que pueden cambiar la forma en la que piensas y actúas desde hoy. Pero antes, si este tipo de contenido te aporta, suscríbete ahora mismo y comenta: hoy empiezo a controlar mi mente, porque escribirlo también es una forma de comprometerte contigo. No es casualidad que estés aquí. Algo dentro de ti ya está listo para cambiar. Y si en algún punto sientes que esto te ayuda, compártelo con alguien que lo necesite. De verdad, gracias por estar aquí, porque todo tu apoyo nos permite seguir creando contenido que puede hacer una diferencia real. Ahora sí, vamos a empezar. 1. Deja de creer todo lo que piensas. La mayoría de las personas vive atrapada en su propia mente sin darse cuenta. Creen que todo lo que piensan es verdad, como si cada pensamiento fuera un reflejo exacto de la realidad, pero no lo es. Tu mente exagera, dramatiza, anticipa problemas y revive errores constantemente. Y lo más peligroso no es que lo haga, sino que tú le crees sin cuestionarlo. Marco Aurelio entendía esto muy bien. Él mismo se recordaba que no eran las cosas las que lo afectaban, sino lo que pensaba sobre ellas. Y esto cambia completamente el juego, porque significa que no necesitas controlar todo lo que piensas. Necesitas aprender a no obedecer cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Cuando algo sale mal y tu mente te dice no sirves o todo te sale mal, eso no es una verdad. Es solo una reacción automática de un cerebro diseñado para enfocarse en lo negativo. Cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de reaccionar a ellos, recuperas el control. Puedes hacer una pausa y preguntarte: ¿esto es real o solo es mi mente exagerando? Y esa simple pregunta puede cambiar completamente cómo te sientes y cómo actúas. Ahora dime algo, ¿recuerdas alguna vez en la que pensaste algo negativo y después te diste cuenta de que no era verdad? 2. Haz pausas antes de reaccionar. La mayoría de los errores que cometemos no vienen de pensar demasiado, vienen de no pensar en absoluto en el momento correcto. Reaccionamos en automático, contestamos con enojo, tomamos decisiones impulsivas, decimos cosas que después nos pesan. Y todo ocurre en segundos. Marco Aurelio se repetía constantemente que tenía el poder de no actuar de inmediato, de no dejarse arrastrar por la primera emoción. Porque entendía algo clave: entre lo que pasa y cómo respondes hay un espacio, y ahí es donde está tu control. El problema es que casi nadie usa ese espacio. Vivimos reaccionando como si todo fuera urgente, como si cada emoción necesitara ser expresada en el instante. Pero la neurociencia es clara. Cuando reaccionas sin pensar, quien está tomando el control es la parte más primitiva de tu cerebro. En cambio, cuando haces una pausa, aunque sea de unos segundos, activas la parte racional, la que realmente puede decidir mejor. Esa pequeña pausa puede evitar discusiones, errores y decisiones de las que luego te arrepientes.
Empieza a entrenarlo en lo cotidiano, antes de responder un mensaje que te molesta, antes de contestar en una discusión, antes de tomar una decisión impulsiva, detente un momento. Respira, observa lo que estás sintiendo y luego decide. Esa simple práctica te da una ventaja enorme sobre la mayoría de las personas que viven reaccionando sin control. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas una situación en la que reaccionaste sin pensar y después te arrepentiste? 3. No todo merece tu energía. Uno de los mayores errores que cometemos es tratar todo como si fuera importante. Te enganchas con comentarios, te desgastas pensando en cosas pequeñas, reaccionas a situaciones que en realidad no cambian nada en tu vida y sin darte cuenta terminas agotado. No porque tu vida sea tan difícil, sino porque estás invirtiendo tu energía en lo que no lo merece. Marco Aurelio lo tenía claro. No todo merece tu atención, porque donde pones tu energía, ahí se va tu vida. El problema es que hoy vivimos sobreestimulados. Todo compite por tu atención. Opiniones, redes sociales, problemas ajenos, críticas, noticias. Y si no eliges conscientemente, tu mente se llena de ruido. Y ese ruido te drena. No es que no tengas energía, es que la estás repartiendo en demasiadas cosas que no te aportan nada. Aprender a elegir en qué te enfocas no es un lujo, es una necesidad si quieres tener claridad mental. Empieza a hacerte una pregunta simple durante el día. ¿Esto realmente importa? Si la respuesta es no, suéltalo. No todo merece una reacción, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu atención. Y cuando empiezas a filtrar así, recuperas una cantidad de energía que ni siquiera sabías que estabas perdiendo. Ahora dime algo, ¿qué es eso a lo que le estás dando demasiada importancia y en el fondo sabes que no lo merece? 4. Tu día se define en la mañana. La mayoría de las personas pierde el control de su día en los primeros minutos después de despertar. Abren el teléfono, revisan problemas, noticias, mensajes y sin darse cuenta, su mente entra en modo reacción desde el inicio. Empiezan el día respondiendo en lugar de dirigirlo. Marco Aurelio, en cambio, comenzaba sus mañanas preparándose mentalmente para lo que vendría, recordándose cómo quería actuar sin importar las circunstancias. Porque entendía algo clave: cómo empiezas tu día influye en todo lo que viene después. Tu mente es especialmente vulnerable en la mañana. Lo primero que consumes, lo primero que piensas, lo primero que sientes, se queda contigo más tiempo del que imaginas. La psicología lo explica como un efecto de arrastre mental. Si empiezas con estrés, es más probable que mantengas ese estado durante el día. Si empiezas con claridad, tomas mejores decisiones. Por eso no se trata de tener una rutina perfecta, sino de ser intencional con esos primeros minutos. No necesitas hacer algo complicado, basta con no empezar el día en automático. Antes de agarrar el teléfono, tómate un momento para definir cómo quieres actuar hoy, qué tipo de persona quieres ser en tus decisiones. Ese pequeño cambio puede transformar completamente tu enfoque. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cómo estás empezando tus mañanas actualmente? ¿Y crees que eso te está ayudando o te está jugando en contra? 5. Reduce el drama interno. Muchas veces no es lo que te pasa lo que te desgasta, es la historia que te cuentas sobre eso. Tu mente toma una situación pequeña y la convierte en algo mucho más grande. Todo salió mal. Siempre me pasa esto. Nada me funciona. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de una narrativa exagerada que te roba energía y claridad. Marco Aurelio se recordaba constantemente ver las cosas como son, sin añadirles juicio innecesario, porque entendía que gran parte del sufrimiento viene de ese extra que nosotros mismos agregamos. El problema es que este drama interno se vuelve automático.
No te das cuenta cuando empiezas a exagerar, cuando conviertes un error en un desastre o un mal momento en un mal día completo. Pero la realidad casi nunca es tan extrema como tu mente la pinta. La psicología lo llama distorsiones cognitivas y son patrones mentales que deforman la realidad hacia lo negativo. Y mientras más los repites, más reales se sienten. La clave está en simplificar lo que pasó. En lugar de decir todo salió mal, pregúntate, ¿qué fue exactamente lo que no salió como esperaba? Eso reduce el peso emocional de inmediato y te devuelve claridad. No se trata de ignorar los problemas, sino de verlos sin exagerarlos. Porque cuando reduces el drama, aumentas tu capacidad de actuar. Ahora dime algo, ¿sueles exagerar lo que te pasa en tu mente o realmente lo ves tal como es? 6. Haz lo que tienes que hacer aunque no quieras. Uno de los mayores engaños de la mente es hacerte creer que necesitas sentirte listo para actuar. Esperas motivación, ganas, el momento perfecto y mientras tanto, postergas lo importante. Marco Aurelio se lo recordaba a sí mismo constantemente al despertar. Estás aquí para cumplir con tu deber, no para negociar con tu estado de ánimo. Porque entendía algo que cambia todo. Si solo actúas cuando tienes ganas, tu vida se vuelve inconsistente. La realidad es que las emociones son inestables. Un día te sientes motivado, al siguiente no. Si dependes de eso, nunca construyes nada sólido. La ciencia del comportamiento lo confirma. La acción repetida crea impulso, no al revés. Es decir, no actúas porque estás motivado. Te motivas porque empiezas a actuar. Y cada vez que haces lo que debes hacer sin ganas, fortaleces una identidad más disciplinada. Empieza con algo simple. Deja de preguntarte, ¿tengo ganas? Y empieza a preguntarte, ¿esto es lo que tengo que hacer ahora? Ese cambio mental elimina la fricción y te pone en movimiento. No necesitas sentirte listo, necesitas empezar. Y cuando lo haces, te das cuenta de que la resistencia era más mental que real. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué es eso que sabes que tienes que hacer, pero sigues posponiendo porque no tienes ganas? 7. Entrena tu mente como si fuera tu cuerpo. Nadie espera tener un buen físico sin entrenar, sin constancia, sin esfuerzo. Pero curiosamente, sí esperamos tener una mente fuerte sin trabajarla. Queremos calma sin práctica, enfoque sin disciplina, claridad sin esfuerzo. Marco Aurelio no dejaba su mente al azar. La entrenaba todos los días con recordatorios, reflexión y conciencia. Porque entendía que la mente, igual que el cuerpo, se moldea con lo que repites. El problema es que si tú no entrenas tu mente, alguien más lo hará por ti. Las redes, las opiniones, el entorno, el ruido constante. Y entonces terminas pensando en automático, reaccionando igual, cayendo en los mismos patrones. La neurociencia lo explica con la plasticidad cerebral. Tu cerebro cambia según lo que repites. Eso significa que cada pensamiento que alimentas, cada enfoque que eliges, está fortaleciendo una forma de pensar. No necesitas algo complicado para empezar. Basta con unos minutos al día para observar lo que piensas, cuestionarlo y redirigirlo. Igual que un entrenamiento físico, al inicio cuesta, pero con el tiempo se vuelve natural. Y cuando lo haces de forma constante, empiezas a notar algo. Reaccionas mejor, piensas más claro y te afecta menos el ruido externo. Ahora dime algo, ¿estás entrenando tu mente todos los días o la estás dejando en automático? 8. Deja de posponer tu vida. Uno de los errores más silenciosos que puedes cometer es vivir como si siempre hubiera tiempo después. Dices, luego empiezo, mañana lo hago mejor. Cuando tenga todo listo lo intento. Y sin darte cuenta,
Vas aplazando decisiones, cambios y oportunidades. Marco Aurelio se recordaba constantemente la brevedad de la vida, no para asustarse, sino para actuar, porque entendía que postergar lo importante no es inofensivo. Es perder tiempo que no regresa. El problema es que tu mente siempre va a encontrar una excusa perfecta para no empezar hoy. Va a decirte que no es el momento, que no estás listo, que después será más fácil. Pero la realidad es que ese después muchas veces nunca llega. Y mientras esperas, tu vida sigue avanzando sin que tomes acción. La psicología lo relaciona con la procrastinación, que no es falta de tiempo, sino evasión emocional. Evitas empezar porque te incomoda, no porque no puedas. La solución no es esperar a sentirte listo, es moverte a pesar de no estarlo. Empieza pequeño, pero empieza hoy, porque cada vez que pospones, refuerzas el hábito de no actuar. Y cada vez que actúas, aunque sea poco, rompes ese patrón. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas dejar de aplazar tu vida. Ahora dime algo, ¿qué es eso que llevas tiempo postergando y sabes que ya deberías haber empezado? 9. Lo que te molesta dice más de ti. Muchas veces crees que lo que te irrita viene de afuera, de lo que alguien dijo, hizo o dejó de hacer. Pero si lo observas bien, no todo el mundo reacciona igual ante las mismas situaciones. Lo que a ti te molesta profundamente, a otra persona puede no afectarle en absoluto. Marco Aurelio lo entendía. No son las acciones de los demás las que te perturban, sino la interpretación que haces de ellas. Y ahí es donde aparece una verdad incómoda. Lo que te molesta suele revelar algo que no has trabajado en ti. El problema es que es más fácil señalar hacia afuera que mirar hacia adentro. Culpar a otros te da una sensación momentánea de alivio, pero no resuelve nada. En cambio, cuando usas esas molestias como un espejo, empiezas a conocerte mejor. La psicología habla de esto como proyección. Reaccionas más fuerte cuando algo externo toca una inseguridad, una expectativa o una herida interna. Y si no lo identificas, ese patrón se repite una y otra vez. La próxima vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? Esa pregunta cambia el enfoque de afuera hacia adentro, y ahí es donde realmente puedes crecer. No se trata de justificar todo lo que otros hacen, sino de entender qué está pasando dentro de ti. Ahora dime algo, ¿qué es eso que últimamente te ha estado molestando? ¿Y qué crees que dice de ti? 10. Menos quejas, más acción pequeña. Es fácil caer en la queja sin darte cuenta. Te quejas del tiempo, del trabajo, de las personas, de lo que no salió como esperabas. Y parece inofensivo, pero no lo es. Cada vez que te quejas, refuerzas una mentalidad de impotencia, como si no pudieras hacer nada para cambiar tu situación. Marco Aurelio evitaba ese hábito porque entendía que la queja no resuelve nada, solo te mantiene estancado. El problema es que muchas veces esperas hacer un cambio grande para sentir que estás avanzando, y como eso se ve difícil, no haces nada. Pero la realidad es que el progreso no viene de acciones enormes, viene de pasos pequeños y constantes. La psicología lo respalda. El progreso, aunque sea mínimo, genera motivación y claridad. Es lo que se conoce como el efecto de progreso, donde avanzar un poco te impulsa a seguir avanzando. La próxima vez que te descubras quejándote, detente y pregúntate, ¿qué pequeña acción puedo hacer ahora mismo? No tiene que ser perfecta ni grande, solo tiene que moverte. Porque cada acción, por pequeña que sea, rompe el ciclo de la queja y te pone en control otra vez. Ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué situación sueles quejarte más? ¿Y qué pequeña acción podrías empezar hoy para cambiarla? 11. Tu atención es tu vida.
Puede que no te des cuenta, pero tu vida se está construyendo en función de a qué le prestas atención todos los días. No es solo en qué trabajas o qué haces, es en qué piensas constantemente. Si tu atención está en problemas, distracciones y ruido, tu experiencia de vida se llena de eso. Marco Aurelio lo entendía con claridad. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos vienen de dónde eliges enfocarte. Hoy en día, tu atención está siendo atacada constantemente. Redes sociales, notificaciones, contenido infinito. Todo está diseñado para capturar tu enfoque y mantenerte distraído. Y si no eres consciente de esto, terminas viviendo reaccionando a estímulos en lugar de dirigir tu propia mente. La ciencia lo explica. Cada vez que cambias de foco constantemente, reduces tu capacidad de concentración y aumentas la sensación de ansiedad y agotamiento mental. Empieza a proteger tu atención como algo valioso. No todo merece entrar en tu mente. Elige mejor lo que consumes, lo que escuchas, lo que ves y en qué decides pensar, porque al final del día eso se convierte en tu realidad. Si cambias tu atención, cambias tu vida. Ahora dime algo, ¿en qué estás enfocando la mayor parte de tu atención últimamente? ¿Y crees que eso te está ayudando o te está desgastando? 12. Aprende a estar solo contigo. Muchas personas evitan el silencio no porque no tengan tiempo, sino porque no quieren encontrarse con lo que hay dentro. Apenas tienen un momento libre, buscan distracciones. El celular, música, contenido, cualquier cosa que evite quedarse a solas con sus pensamientos. Pero Marco Aurelio hacía exactamente lo contrario. Buscaba momentos de soledad para observar su mente, entenderse y ordenarse por dentro. Porque sabía que si no puedes estar contigo mismo, siempre vas a depender de algo externo para sentirte bien. El problema es que cuando evitas ese espacio, también evitas conocerte. No sabes qué piensas realmente, qué sientes, qué te está afectando. Solo lo tapas con distracciones. Y eso no elimina el ruido interno, solo lo aplaza. La psicología lo confirma. El exceso de estimulación constante aumenta la ansiedad y reduce la claridad mental. En cambio, aprender a tolerar el silencio te ayuda a procesar, entender y tomar mejores decisiones. No necesitas hacer algo extremo. Empieza con pequeños momentos sin distracciones, sin celular, sin ruido, solo tú y tus pensamientos. Al inicio puede ser incómodo, pero ahí es donde empieza el cambio, porque cuando aprendes a estar contigo, dejas de huir de tu mente y empiezas a comprenderla. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Puedes estar en silencio contigo mismo sin sentir la necesidad de distraerte? ¿O te cuesta más de lo que crees? 13. Repítete lo que necesitas escuchar. Tu mente ya te está hablando todo el día. La pregunta es, ¿te está ayudando o te está frenando? La mayoría vive con un diálogo interno negativo sin darse cuenta. Se critican, se limitan, se repiten que no pueden, que no son suficientes, que van a fallar. Y con el tiempo, esas frases se convierten en creencias. Marco Aurelio escribía para sí mismo constantemente, no porque no supiera qué hacer, sino porque entendía que necesitaba recordárselo todos los días. El problema no es que tu mente hable, es que si tú no decides qué decirte, tu mente repite lo que ha aprendido por defecto, y muchas veces eso no te ayuda. La psicología lo respalda. El lenguaje interno influye directamente en cómo te sientes y en cómo actúas. No se trata de decirte mentiras bonitas, sino de repetir ideas que te enfoquen, te centren y te impulsen a actuar mejor. Empieza a elegir conscientemente lo que te dices. Frases simples pero reales, como puedo manejar esto, haz lo que toca ahora, no todo lo que pienso es verdad. No es magia, es entrenamiento mental. Y mientras más lo repites, más natural se vuelve.
porque al final no es lo que escuchas de otros lo que más te impacta, es lo que te dices a ti mismo todos los días. Ahora dime algo, ¿qué frase necesitas empezar a repetirte desde hoy para pensar y actuar mejor? Conclusión. Si te das cuenta, nada de lo que viste hoy es complicado, pero sí es incómodo, porque te obliga a hacerte responsable de tu mente. Y ese es el punto. Tu vida no cambia cuando todo afuera se acomoda. Cambia cuando dejas de reaccionar en automático y empiezas a dirigir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Marco Aurelio no tenía una vida fácil, pero tenía claridad. Y esa claridad es lo que le permitió mantenerse firme mientras todo a su alrededor era incierto. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo. No sirve de nada entender estas lecciones si mañana vuelves a lo mismo. El cambio no está en saberlas, está en aplicarlas, aunque sea en cosas pequeñas. Porque es ahí, en lo cotidiano, donde realmente se entrena la mente. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Si llegaste hasta aquí, ya llevas ventaja sobre la mayoría, así que quiero leerte. Comenta, entreno mi mente cada día. Si de verdad vas a empezar a aplicar JC a una de estas lecciones desde hoy. Y si este video te hizo ver las cosas diferente, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. De verdad, gracias por estar aquí. Todo tu apoyo nos permite seguir creando contenido que puede hacer una diferencia real. Y recuerda esto, tu mente puede ser tu mayor obstáculo o tu mayor aliada. La decisión empieza contigo. Cuanto más lo persigues, más se aleja. Lo has vivido. Cuando más quieres que alguien te responda, más tarda. Cuando más necesitas que algo funcione, más se bloquea. Y entonces haces lo que todos hacen: insistir, explicar, demostrar, forzar. Pero nadie te advirtió que esa energía de necesidad es precisamente lo que está saboteando tus resultados. El mundo no responde bien a quien persigue desesperado. Responde a quien no necesita. Hay algo poderoso en la calma, algo magnético en la seguridad silenciosa. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Cuando dejas de correr detrás de las cosas y te enfocas en volverte sólido por dentro, las dinámicas cambian. No porque el universo sea mágico, sino porque tu postura cambia, tu lenguaje cambia, tu energía cambia. Y cuando tú cambias, la respuesta del mundo también cambia. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez ya estás listo para dejar de forzar y empezar a atraer. Si esto ya te está haciendo sentido, suscríbete ahora mismo, porque aquí entrenamos la mente para que nada ni nadie nos quite el centro. Y quiero que antes de continuar escribas en los comentarios esta frase: no persigo, atraigo. Escríbela y hazla tuya. Además, si conoces a alguien que siempre está persiguiendo validación, oportunidades o amor, compártele este video. De verdad puede ayudarle más de lo que imaginas. Gracias por hacerlo, porque cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes este contenido nos impulsa muchísimo a seguir creando mensajes como este. En los próximos minutos voy a mostrarte 9 secretos estoicos, simples y aplicables desde hoy, para que dejes de necesitar aprobación, dejes de forzar resultados y empieces a convertirte en alguien que no suplica, sino elige. Quédate hasta el final, porque uno de estos secretos puede cambiar por completo la forma en la que te relacionas con el éxito, con el respeto y contigo mismo. Secreto 1. Deja de hablar de lo que quieres, trabaja en silencio. La mayoría de las personas sabotea sus propios avances sin darse cuenta. Anuncian sus metas antes de construirlas. Dicen que ahora sí van a cambiar, que empezarán ese proyecto, que esta vez será diferente. Lo cuentan a amigos, lo publican, lo repiten hasta convencerse de que ya están en camino. Y por unos minutos se sienten imparables. Pero esa sensación es engañosa.
Hablar del objetivo produce una pequeña descarga de satisfacción, como si ya hubieras avanzado. Te da identidad antes de darte disciplina, y ahí comienza el problema. La psicología lo explica de forma sencilla. Cuando haces pública una intención, tu cerebro recibe una recompensa anticipada. Esa pequeña dosis de dopamina reduce la tensión interna que normalmente te empujaría a actuar. En otras palabras, obtienes parte del premio emocional sin haber hecho el trabajo real. Por eso tantas metas mueren después de ser anunciadas. No falta talento, no falta capacidad, falta silencio estratégico. Y los estoicos entendían esto intuitivamente. La fuerza real se cultiva en privado. Trabajar en silencio elimina algo muy peligroso, la necesidad de validación inmediata. Cuando nadie sabe lo que estás construyendo, no puedes alimentarte de elogios prematuros. Solo te queda una opción: ejecutar. Ese tipo de disciplina crea una autoestima distinta, más sólida, porque está basada en evidencia personal y no en aprobación externa. Además, el silencio crea un efecto poderoso en los demás. Las personas no respetan promesas, respetan resultados. No admiran planes, admiran transformaciones visibles. Hay también un componente magnético en esto. Cuando dejas de explicar constantemente lo que harás, proyectas seguridad. No sientes la urgencia de convencer a nadie, simplemente actúas. Y cuando finalmente aparezcan los resultados, el impacto será mayor porque nadie vio el proceso completo. La sorpresa genera respeto, el misterio genera interés. Y lo que antes parecía esfuerzo forzado, ahora se percibe como evolución natural. Así que prueba algo distinto esta semana. Guarda tu próximo movimiento. No lo anuncies, no lo publiques, no lo justifiques. Solo trabaja. Deja que el progreso sea tu secreto por un tiempo y permite que los hechos hablen cuando estén listos. Ahora dime algo con honestidad. ¿Qué meta has estado contando más de lo que la estás construyendo? Te leo en los comentarios. Secreto 2. Responde más lento de lo que sientes. Uno de los mayores errores que cometemos cuando queremos algo, sea amor, respeto u oportunidades, es reaccionar demasiado rápido. Respondemos el mensaje al segundo, contestamos desde el impulso, damos explicaciones inmediatas, nos justificamos sin que nadie lo haya pedido. Y aunque creemos que eso demuestra interés o seguridad, muchas veces transmite lo contrario: ansiedad. El impulso es emocional, pero el poder está en la pausa. Quien no puede esperar unos segundos antes de reaccionar, tampoco puede controlar la impresión que deja. Desde la neurociencia sabemos que las reacciones inmediatas suelen venir de la amígdala, la parte del cerebro asociada a respuestas emocionales rápidas. Cuando algo nos activa, un mensaje frío, una crítica, una demora, el cuerpo quiere actuar ya. Pero si introduces una pausa breve, aunque sea de 5 segundos, le das espacio a la corteza prefrontal para intervenir, que es la parte racional. Esa pequeña diferencia cambia completamente el tono, las palabras y la energía con la que respondes. Y esa energía se percibe. En términos prácticos, responder más lento no significa jugar juegos ni manipular. Significa no dejar que tus emociones dicten tu comportamiento. Cuando alguien te escribe algo que te incomoda, no respondas desde la necesidad de resolverlo de inmediato. Cuando alguien tarda en contestar, no te precipites a llenar el vacío con más mensajes. La calma proyecta estabilidad y la estabilidad genera respeto. El que siempre reacciona primero suele estar intentando asegurar algo. El que puede esperar demuestra que no depende de ese resultado. Además, cuando desaceleras tus respuestas, también mejoras tu claridad. Empiezas a notar si estás hablando desde el miedo o desde la seguridad. Empiezas a elegir tus palabras en lugar de dispararlas. Y ese simple cambio transforma la dinámica.
Las personas sienten cuando alguien no está desesperado por una reacción. Sienten cuando alguien tiene el control de sí mismo. Y eso, aunque no se diga explícitamente, es profundamente atractivo. Hoy quiero que pruebes algo concreto. Antes de responder cualquier mensaje importante, respira profundo una vez y cuenta mentalmente hasta 5. No es mucho tiempo, pero es suficiente para cambiar tu estado interno. Y ahora dime, siendo honesto contigo mismo, ¿en qué situaciones sueles reaccionar demasiado rápido y luego te arrepientes? Te leo en los comentarios. Secreto 3. No intentes gustar, intenta respetarte. Hay una trampa silenciosa en la que casi todos caemos. Ajustar nuestra personalidad para agradar. Decimos sí cuando queremos decir no. Reímos cosas que no nos parecen graciosas. Suavizamos opiniones para no incomodar. Y todo con la esperanza de caer bien, de ser aceptados, de no perder una oportunidad. El problema es que cuando intentas gustarle a todo el mundo, empiezas a traicionarte poco a poco. Y esa incoherencia interna se nota. Puede que consigas aprobación momentánea, pero pierdes algo mucho más valioso: respeto. Las personas no se sienten realmente atraídas por quien se adapta excesivamente. Se sienten atraídas por quien es coherente. La coherencia transmite estabilidad. Cuando tus palabras, tus decisiones y tus límites están alineados, proyectas una seguridad que no necesita exagerarse. En cambio, cuando cambias tu postura según quién tengas enfrente, tu energía se vuelve impredecible y débil. Y aunque nadie lo diga directamente, se percibe. Intentar gustar es una forma sutil de decir necesito que me aceptes. Respetarte es decir me acepto yo primero. Desde la psicología social sabemos que la autenticidad percibida aumenta la confianza interpersonal. No se trata de ser brusco ni de imponer tus ideas, sino de no diluirte para encajar. Cuando expresas una opinión con calma, aunque no todos estén de acuerdo, generas una impresión más sólida que si simplemente te amoldas. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos intentas agradar, más auténtico te vuelves, y cuanto más auténtico te vuelves, más atractivo resultas para las personas correctas. Respetarte implica establecer límites claros, sin culpa. Implica retirarte de conversaciones que no te aportan. Implica no perseguir a quien no muestra interés. Esa postura cambia completamente tu dinámica con el mundo. Dejas de negociar tu valor. Dejas de competir por atención y empiezas a elegir dónde invertir tu tiempo y tu energía. Esa es una posición poderosa, porque ya no estás buscando validación externa para sentirte suficiente. Quiero que reflexiones sobre esto con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida estás intentando gustar más de lo que te estás respetando? ¿En el trabajo? ¿En una relación? ¿Con amistades? Escríbelo en los comentarios si te atreves, porque reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Secreto 4. Mejora tu vida en privado. Vivimos en una época donde parece que si no se ve, no cuenta. Si empiezas a entrenar, lo publicas. Si lees un libro, lo compartes. Si trabajas en un proyecto, lo anuncias antes de terminarlo. Y poco a poco, sin notarlo, tu progreso empieza a depender más de la validación que del crecimiento real. El problema no es compartir. El problema es necesitar que otros vean cada paso para sentir que vale la pena. Cuando tu avance depende de aplausos, tu disciplina se vuelve frágil. Mejorar en privado cambia completamente tu estructura interna. Cuando nadie está mirando, solo quedan dos cosas: tu compromiso y tu carácter. Ir al gimnasio sin subir historias. Estudiar sin contarlo. Trabajar en tus metas sin anunciar cada movimiento. Ese tipo de práctica fortalece algo que no se puede fingir: la identidad. Empiezas a verte a ti mismo como alguien disciplinado, no porque otros lo digan,
sino porque tú sabes lo que estás haciendo cuando nadie aplaude. Y esa seguridad silenciosa es distinta, es más profunda. Hay algo magnético en las personas que evolucionan sin hacer ruido, porque el cambio se nota sin que tengan que explicarlo. Su postura cambia, su conversación cambia, su energía cambia. No necesitan convencer a nadie de que están creciendo. Se percibe, y eso genera un tipo de respeto mucho más sólido que cualquier publicación motivacional. Cuando mejoras en privado, el resultado en público se vuelve inevitable. Además, construir en silencio te protege de comparaciones innecesarias. Cuando no estás exponiendo cada paso, tampoco estás esperando reacciones ni midiendo tu valor en función de likes o comentarios. Tu enfoque se vuelve más limpio, más directo. Ya no estás compitiendo por atención, estás compitiendo contigo mismo, y eso te coloca en otra liga mental. Dejas de vivir hacia afuera y empiezas a fortalecerte hacia adentro. Quiero que pienses en esto con honestidad. Si nadie pudiera ver tu progreso durante 6 meses, ¿seguirías trabajando igual de duro? ¿O parte de tu motivación depende de que otros lo noten? Cuéntame en los comentarios qué área de tu vida estás dispuesto a empezar a construir en silencio desde hoy. Secreto 5. Reduce tu disponibilidad y recupera tu valor. Hay un error muy común cuando queremos atraer algo o a alguien: estar siempre disponibles, responder de inmediato a cualquier hora, cancelar planes propios por otros, decir sí automáticamente, acomodarnos a todo. Creemos que eso demuestra interés, compromiso o buena intención, pero en muchos casos lo que comunica es otra cosa: que no tenemos límites claros y que nuestro tiempo está abierto para cualquiera. Y cuando algo está siempre disponible, deja de percibirse como valioso. La psicología lo llama principio de escasez. Las personas valoran más aquello que no está garantizado todo el tiempo. No se trata de jugar juegos ni de fingir indiferencia. Se trata de entender que tu tiempo, tu energía y tu atención son recursos limitados. Cuando los entregas sin filtro, pierden peso. Cuando los administras con criterio, aumentan su valor. Estar ocupado con tu propia vida, con tus metas y tus prioridades, no es arrogancia, es estructura. Reducir tu disponibilidad también cambia algo interno. Cuando no estás constantemente pendiente del teléfono o esperando aprobación, tu mente se libera. Empiezas a organizar tu vida alrededor de tus objetivos y no alrededor de las reacciones de otros. Esa independencia emocional se siente. Cuando alguien percibe que no dependes de su respuesta para estar bien, la dinámica cambia automáticamente. Ya no eres quien persigue, eres quien elige cuándo y cómo participar. Esto implica aprender a decir ahora no, sin culpa. Implica no responder de inmediato si estás concentrado en algo importante. Implica no cancelar tus planes personales por alguien que no haría lo mismo por ti. Cada vez que respetas tu propio tiempo, te estás enviando un mensaje interno poderoso. Mi vida tiene prioridad. Y cuando tú te das prioridad, los demás empiezan a hacerlo también. Déjame preguntarte algo directo. ¿Estás demasiado disponible para personas o situaciones que no te están dando el mismo nivel de compromiso? ¿Dónde necesitas empezar a poner límites más claros? Escríbelo en los comentarios y haz consciente ese cambio desde hoy. Secreto 6. No persigas atención, construye presencia. Muchas personas creen que atraer se trata de llamar la atención constantemente, hablar más fuerte, destacar a toda costa, opinar en todo, demostrar que saben, que pueden, que son importantes. Pero la atención forzada rara vez genera respeto duradero. De hecho, cuando alguien intenta demasiado ser visto, suele transmitir inseguridad. La presencia, en cambio, es diferente. La presencia no compite por espacio, lo ocupa de forma natural.
La presencia se construye desde la calma. Es la capacidad de estar en un lugar sin necesidad de impresionar. Escuchar más de lo que hablas. Mirar a los ojos sin ansiedad. Hablar con claridad y sin justificar cada palabra. Cuando alguien está cómodo consigo mismo, no necesita exagerar su personalidad para sentirse relevante, y esa estabilidad interna es profundamente atractiva porque transmite control y madurez emocional. En términos prácticos, construir presencia significa trabajar en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tu capacidad de escuchar sin interrumpir. Significa no reír por nervios, no llenar silencios incómodos por miedo, no explicar de más tus decisiones. El silencio bien manejado tiene peso, las palabras medidas tienen impacto, y cuando hablas poco pero con intención, las personas prestan más atención que cuando hablas todo el tiempo. Además, cuando dejas de perseguir atención, te vuelves más selectivo con dónde inviertes tu energía. Ya no buscas aprobación en cada conversación, ni validación en cada interacción. Te vuelves más observador, más estratégico, y esa energía contenida genera algo muy poderoso, curiosidad. La gente empieza a preguntarse qué estás pensando, qué estás construyendo, qué hay detrás de esa calma. Y la curiosidad es mucho más magnética que el ruido. Ahora quiero que reflexiones. ¿En qué situaciones intentas demasiado ser notado? ¿En el trabajo? ¿En redes sociales? ¿En conversaciones? ¿Qué pasaría si hablaras un poco menos y observaras un poco más? Cuéntamelo en los comentarios y empieza a experimentar el poder de la presencia desde hoy. Secreto 7. No busques que te elijan. Conviértete en quien elige. Hay una mentalidad silenciosa que destruye tu magnetismo sin que lo notes. Vivir esperando ser elegido. Esperar que te escojan para el trabajo, que te escojan en la relación, que te escojan en el grupo, que te validen, que te aprueben. Cuando tu postura interna es «espero que me acepten», automáticamente te colocas en una posición inferior. Y esa energía se percibe. No importa cuánto talento tengas, si te sientes en competencia por aprobación, proyectas necesidad. El cambio ocurre cuando dejas de preguntarte «¿les gustaré?» y empiezas a preguntarte «¿esto me conviene?». Es un giro pequeño pero poderoso. Ya no entras a una conversación intentando impresionar, entras observando si esa persona encaja contigo. Ya no aceptas cualquier oportunidad por miedo a perderla. Evalúas si realmente está alineada con tu camino. Esa mentalidad transforma tu lenguaje corporal, tus decisiones y tu tolerancia a lo que no te suma. Cuando te conviertes en quien elige, recuperas algo esencial, el criterio. No todo lo que aparece merece tu energía. No toda persona que muestra interés merece tu tiempo. No toda propuesta es una bendición. Pero si operas desde la escasez, aceptarás casi cualquier cosa por miedo a quedarte sin opciones. En cambio, cuando construyes tu vida con dirección y estándares claros, empiezas a filtrar. Y filtrar es poder. Lo interesante es que esta postura no te vuelve arrogante, te vuelve selectivo, y la selectividad genera respeto. Las personas sienten cuando no estás desesperado por encajar. Sienten cuando no necesitas ser elegido para sentirte suficiente. Y paradójicamente, cuanto menos dependes de que te escojan, más atractivo te vuelves para quienes realmente valen la pena. Quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿En qué área de tu vida estás esperando que te elijan en lugar de estar eligiendo tú? En relaciones, trabajo, amistades. Escríbelo en los comentarios y empieza a cambiar esa postura desde hoy. Secreto 8. Tolera la incomodidad sin correr detrás del alivio. Uno de los motivos más profundos por los que perseguimos cosas no es el deseo en sí, es la incomodidad que sentimos cuando no las tenemos.
No soportamos la incertidumbre, el silencio, la espera. Si alguien no responde, buscamos alivio enviando otro mensaje. Si una oportunidad tarda, buscamos seguridad forzando otra. Si sentimos distancia, intentamos cerrarla de inmediato. No siempre perseguimos por ambición, muchas veces perseguimos para escapar de la ansiedad. El problema es que cada vez que corres detrás del alivio inmediato, entrenas a tu mente a depender de soluciones externas para regularse. Te vuelves impaciente, reactivo, vulnerable al vacío, y esa energía vuelve a colocarte en posición de necesidad. En cambio, cuando aprendes a tolerar la incomodidad, esa sensación de no saber, de no controlar, de no tener respuesta inmediata, algo cambia dentro de ti. Empiezas a desarrollar resistencia emocional. Los estoicos practicaban esto deliberadamente, exponerse voluntariamente a pequeñas incomodidades para fortalecer el carácter. No responder impulsivamente, no actuar desde el miedo, no buscar llenar cada silencio. En términos modernos, esto es regulación emocional, la capacidad de sentir la ansiedad sin obedecerla. Y esa habilidad es una de las más magnéticas que puedes desarrollar, porque demuestra que no eres esclavo de tus impulsos. Imagina la diferencia entre alguien que necesita resolver todo en el momento y alguien que puede decir, está bien, puedo esperar. Esa segunda persona transmite control, no está huyendo de la incomodidad, la está sosteniendo. Y cuando puedes sostener la tensión sin romperla, el mundo deja de tener poder sobre tus emociones. Ya no persigues para sentirte tranquilo, estás tranquilo incluso cuando las cosas no se mueven a tu ritmo. Ahora quiero que seas honesto. ¿Qué tipo de incomodidad te cuesta más tolerar? ¿El silencio de alguien que te importa? ¿La incertidumbre laboral? ¿La sensación de no tener respuestas inmediatas? Escríbelo en los comentarios y empieza a entrenar tu mente para sostener esa incomodidad sin correr detrás del alivio. Secreto 9. Construye una vida tan sólida que no necesites convencer a nadie. El nivel más alto de magnetismo no está en lo que dices, ni en cómo te vendes, ni en cuánto intentas impresionar. Está en la estructura de tu vida. Cuando tu rutina es fuerte, cuando tus hábitos son consistentes, cuando tus metas avanzan aunque nadie esté mirando, ocurre algo poderoso. Dejas de necesitar convencer. Ya no explicas tu valor, lo encarnas. Ya no discutes tu importancia, la proyectas. Y esa diferencia se siente en cada interacción. Muchas personas intentan atraer desde el discurso. Hablan de lo que harán, de lo que planean, de lo que sueñan. Pero la verdadera fuerza está en el estándar diario. Dormir bien, cuidar tu cuerpo, cumplir tu palabra, aprender constantemente, administrar tu tiempo con intención. Esas acciones, repetidas sin ruido, construyen una identidad firme. Y cuando tu identidad es firme, tu energía cambia. Caminas distinto, decides distinto. Toleras distinto. No te desmoronas por una respuesta tardía ni por una oportunidad perdida, porque tu estabilidad no depende de eso. Cuando tu vida es sólida, no necesitas perseguir porque no estás vacío. No buscas que alguien te complete, no buscas que una oportunidad te salve, no buscas que el reconocimiento te defina. Todo lo que llega es un complemento, no una necesidad. Y esa postura es profundamente atractiva porque transmite abundancia interna. Las personas perciben cuando alguien está completo por sí mismo, y la completitud genera respeto inmediato. Además, construir una vida fuerte te da algo que la persecución nunca podrá darte: opciones. Cuando tienes disciplina, habilidades y estabilidad emocional, puedes elegir. No aceptas cualquier trato, no toleras cualquier falta de respeto, no te aferras a lo que no fluye. Tu seguridad no depende de un solo resultado. Y cuando no dependes, no persigues. Cuando no persigues, atraes.
Quiero cerrar este punto con una pregunta directa. Si alguien observara tu vida diaria durante una semana, ¿vería coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces cada día? Escríbelo en los comentarios y sé brutalmente honesto contigo, porque el verdadero magnetismo no se declara, se construye. Conclusión. Si te das cuenta, ninguno de estos secretos tiene que ver con manipular a nadie, ni con fingir indiferencia, ni con jugar a ser inaccesible. Todo lo contrario. Tienen que ver con volverte más fuerte por dentro, con hablar menos y hacer más, con reaccionar menos y observar más, con dejar de buscar aprobación y empezar a construir respeto propio. Y cuando esa transformación ocurre internamente, el efecto externo es inevitable. No porque el mundo sea mágico, sino porque tu energía, tus decisiones y tu postura cambian por completo. Atraer sin perseguir no significa no desear nada. Significa no depender emocionalmente de aquello que deseas. Significa poder decir, lo quiero, pero estaré bien incluso si no llega. Esa es una posición de poder real. Porque cuando no necesitas que algo ocurra para sentirte suficiente, dejas de actuar desde el miedo. Y cuando dejas de actuar desde el miedo, empiezas a moverte con claridad, con criterio y con una calma que muy pocos tienen. Esa calma es lo que genera respeto. Esa estabilidad es lo que genera oportunidades. Esa seguridad es lo que cambia la dinámica. Tal vez hoy no cambie todo de inmediato, pero si aplicas aunque sea uno de estos secretos, notarás algo diferente. Una conversación donde ya no explicas de más. Un mensaje que no envías por impulso. Un límite que estableces sin culpa. Un plan que decides trabajar en silencio. Y en esos pequeños cambios empieza una transformación grande. Porque el magnetismo no es un evento. Es una identidad que se construye decisión tras decisión. Si este mensaje resonó contigo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque aquí no solo hablamos de estoicismo. Entrenamos la mente para vivir con poder y serenidad en un mundo que constantemente intenta desestabilizarnos. Déjame en los comentarios cuál de los 9 secretos vas a empezar a aplicar desde hoy y escribe nuevamente esta frase para sellarlo. No persigo, atraigo. Y si sabes que alguien está atrapado persiguiendo validación, amor o reconocimiento, compártele este video. Puede ser el empujón que necesita para cambiar su enfoque. Gracias por estar aquí, por comentar, por compartir y por formar parte de esta comunidad. Todo ese apoyo nos permite seguir creando contenido que realmente transforma. Recuerda esto antes de irte. Cuando dejas de correr detrás del mundo y empiezas a dominarte a ti mismo, el mundo empieza a responder diferente. Y ahí es cuando entiendes que nunca se trató de perseguir. Se trataba de convertirte. La inseguridad siempre aparece en el peor momento. Justo cuando estás a punto de hacer algo importante, cuando por fin vas a decir lo que piensas o mostrar quién eres, surge esa voz que te hace dudar. Te dice que no estás listo, que no eres suficiente, que tal vez no deberías intentarlo. Y lo peor es que suena tan real que terminas creyéndole. Pero déjame decirte algo. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez el momento que llevas esperando para dejar de dudar de ti es este. La inseguridad no es un enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona cómoda, de que estás intentando algo que te importa. Los filósofos estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, luchaba contra sus propias dudas cada mañana. Epicteto, que nació esclavo, enseñó que nadie puede quitarte tu libertad interior si tú no se la entregas. Ellos no intentaban eliminar el miedo, aprendieron a moverse con él.
En este video descubrirás 10 estrategias estoicas simples y profundamente prácticas para dejar de dudar de ti, recuperar tu calma y actuar con seguridad, incluso cuando el miedo aparezca. No son teorías, son herramientas que funcionan. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te acompañe en tu camino de crecimiento y fortaleza interior. Y cuando termines el video, comenta la frase "Hoy decido actuar, no dudar", para sellar tu compromiso contigo mismo. Compártelo con alguien a quien este mensaje pueda servirle, porque nunca sabes a quién puedes inspirar con un simple gesto. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo ideas que, como esta, pueden cambiarte la forma de ver la vida. Y eso es exactamente lo que vas a aprender tú hoy. 1. Acepta que la inseguridad no se elimina, se entrena. La mayoría de las personas creen que la seguridad es algo con lo que se nace, pero el estoicismo enseña que es una habilidad que se desarrolla. Nadie llega al mundo sabiendo mantenerse firme ante la crítica o el miedo. Todos lo aprendemos. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se repetía a diario que debía fortalecer su mente como un soldado fortalece su cuerpo, con práctica constante. La inseguridad no desaparece, simplemente pierde fuerza cuando decides enfrentarte a ella una y otra vez. Cada vez que haces algo que antes evitabas, hablar en público, decir lo que piensas, tomar una decisión difícil, estás entrenando tu mente para resistir. Esa es la verdadera práctica estoica, actuar aunque no te sientas preparado. Los estoicos sabían que esperar a sentirse seguro es otra forma de posponer la vida. La acción, no la perfección, es la que construye confianza. Cuando cambias tu enfoque y entiendes que la inseguridad no se vence con pensamientos positivos, sino con acción repetida, dejas de castigarte por sentirla. Empiezas a verla como parte del proceso. No necesitas eliminarla, necesitas moverte con ella. Cada paso dado con miedo sigue siendo un paso hacia adelante, y con el tiempo, eso es lo que te convierte en alguien fuerte y estable. Así que la próxima vez que esa voz interna te diga "no estás listo", recuérdalo, nadie lo está. La diferencia está en quién decide avanzar de todos modos. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para empezar tu propio entrenamiento mental? 2. Cuestiona tus pensamientos, no tus capacidades. La inseguridad no nace de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que crees que no puedes. Esa diferencia lo cambia todo. Los estoicos decían que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, no es la situación la que te hace sentir inseguro, es la historia que te estás contando sobre ti mismo. Si tu mente repite, "van a pensar que no sirvo para esto", tu cuerpo responderá con miedo. Pero si aprendes a observar ese pensamiento en lugar de obedecerlo, la sensación pierde poder. La mente crea realidades, y el primer paso para vencer la inseguridad es cuestionar las que tú mismo fabricas. Cuando te sientas inseguro, pregúntate con calma, ¿qué evidencia real tengo de esto que pienso? La mayoría de las veces no encontrarás ninguna, solo suposiciones, interpretaciones y viejos recuerdos que tu mente recicla para protegerte. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendes a distinguir entre lo que pasa y lo que opinas que pasa. Esa pausa entre pensamiento y reacción es la base de la libertad interior. Y cuando logras crear ese espacio, dejas de ser víctima de tu diálogo interno y empiezas a ser su observador. Aprender a dudar de tus pensamientos no significa ignorarlos, sino entender que no todos son verdad.
Cuanto más los analizas, más notas que la mayoría están construidos sobre miedo, no sobre hechos. Es como si tu mente fuera un narrador dramático que exagera para mantenerte a salvo. Pero tú ya no necesitas ese tipo de protección, necesitas claridad. Por eso, cada vez que aparezca una idea que te haga sentir pequeño, respira, obsérvala y pregúntate si viene de la realidad o del miedo. Con el tiempo, descubrirás que el problema nunca fue tu falta de capacidad, sino tu exceso de creencias negativas. Y eso, a diferencia del talento, se puede cambiar. Así que la próxima vez que pienses, no puedo hacerlo, haz una pausa y cuestiónalo. Y si sí puedes, pero todavía no te lo has permitido creer. 3. Compórtate como si ya fueras la persona segura que quieres ser. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que no tienes que esperar a sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Escribía sobre cómo debía comportarse un hombre sabio y luego intentaba serlo, aunque no siempre lo sintiera. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo puede guiar a la mente. Si empiezas a comportarte como alguien seguro, hablas con calma, mantienes la postura, miras a los ojos, tu cerebro lo interpreta como una señal de control. Y con el tiempo, esa actuación se convierte en hábito y el hábito en identidad. El problema es que la mayoría espera sentirse listos antes de actuar, pero eso nunca llega. Esperan confianza para hablar, claridad para decidir, calma para avanzar. Y la realidad es que todo eso aparece solo después de haber actuado. Los estoicos no esperaban emociones favorables para hacer lo correcto, simplemente lo hacían. Ellos entendían que la acción correcta moldea el pensamiento correcto, no al revés. Así que si quieres verte diferente, primero compórtate diferente, incluso cuando no lo sientas. Haz el experimento. Mañana, aunque tengas miedo, párate derecho, habla más despacio, escucha sin bajar la mirada y observa cómo cambia tu energía. Ese pequeño ajuste físico puede alterar tu diálogo interno más que 1000 pensamientos positivos. Porque cuando tu cuerpo se comporta como si estuviera en control, tu mente lo sigue. Lo que haces con el cuerpo entrena lo que crees con la mente. Con el tiempo, dejarás de fingir para empezar a ser. La seguridad no es una sensación que llega, es un estado que se construye con coherencia entre lo que haces y lo que dices. Así que pregúntate, si ya fueras la persona segura que quieres ser, ¿cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo decidirías hoy? 4. Deja de pensar tanto y empieza a decidir más rápido. Una de las causas más comunes de inseguridad no es el miedo a fallar, sino el exceso de análisis. Pensamos tanto que terminamos paralizados. Nos repetimos una y otra vez los posibles escenarios, los errores que podríamos cometer o lo que otros podrían decir. Y ese ruido mental nos roba la fuerza de actuar. Los estoicos lo sabían muy bien. El exceso de reflexión sin acción es una trampa de la mente. Marco Aurelio lo resumió con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La claridad no llega pensando, llega haciendo. Cuando decides rápido, no es porque ignores los riesgos, sino porque confías en tu criterio. Actuar con decisión no es ser impulsivo, es tener la serenidad de aceptar que no hay manera perfecta de hacerlo todo bien. La mayoría de nuestras inseguridades vienen de la idea equivocada de que, si pensamos lo suficiente, evitaremos el error. Pero el error es parte del crecimiento. Los estoicos no temían equivocarse, temían no aprender. Por eso, su filosofía era de acción, actuar, observar, corregir. Y ese ciclo, repetido una y otra vez, genera una confianza que ninguna cantidad de pensamiento puede darte.
Cada decisión, por pequeña que sea, fortalece tu seguridad interna. Desde elegir qué decir hasta cuándo dar un paso importante, decidir te devuelve poder. Cuanto más lo haces, más confías en tu capacidad de resolver. La duda se alimenta de la espera, la acción la debilita. Así que deja de pedir permiso mental para avanzar. Decide, hazlo, y si sale mal, aprende. No existe mejor maestro que la experiencia directa. Piensa en esto. Cada minuto que pasas dudando, alguien con menos miedo y menos talento está avanzando. El estoico no busca tener razón siempre, busca avanzar con propósito. Así que dime, ¿cuánto más vas a seguir pensando antes de empezar a vivir con decisión? 5. Deja de compararte con otros, compárate contigo de ayer. La inseguridad se alimenta cuando miras demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Pasas tanto tiempo midiendo tu valor con base en lo que los demás hacen, logran o muestran, que olvidas todo lo que ya has avanzado. Pero el estoicismo enseña que la única comparación justa es contigo mismo. Séneca decía que nadie se vuelve sabio mirando la vida de otros, sino entendiendo la suya. La comparación constante te roba energía, te hace olvidar tu propio ritmo y te convence de que estás atrasado, cuando en realidad solo estás siguiendo tu propio camino. Cuando mides tu progreso frente al de alguien más, siempre perderás, porque solo ves una parte de su historia. Ves el resultado, no los años de esfuerzo, ni las inseguridades que también lo acompañan. En cambio, si mides tu crecimiento frente a quien eras ayer, el enfoque cambia. Ya no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser un poco más firme, más sabio y más sereno que antes. Esa es la verdadera competencia estoica, superarte sin compararte. Marco Aurelio escribía cada noche sobre cómo había actuado durante el día. No lo hacía para juzgarse, sino para crecer. Ese hábito le recordaba que cada día ofrece la oportunidad de mejorar, aunque sea un poco. Tú puedes hacer lo mismo, observar tus pequeñas victorias, reconocer tus avances y seguir construyendo sin prisa. Compararte contigo de ayer no solo fortalece tu confianza, también te libera de la ansiedad de aparentar. La próxima vez que sientas que no estás al nivel de alguien más, detente y mírate con honestidad. Pregúntate, ¿hoy soy más valiente, más disciplinado o más consciente que ayer? Si la respuesta es sí, ya estás ganando. Porque en la vida estoica no se trata de llegar primero, sino de no dejar de avanzar. 6. Habla contigo como hablarías con un amigo. La voz más poderosa que escucharás en tu vida es la tuya, y sin darte cuenta puede ser también la más cruel. Te repites cosas que jamás le dirías a alguien que quieres. No sirvo, siempre fallo, nunca lo hago bien. Pero el estoicismo enseña que el sabio es su propio aliado, no su enemigo. Séneca decía que quien se insulta a sí mismo antes de actuar ya se ha derrotado. Hablarte con respeto no es autoayuda barata, es una forma de disciplina mental. Si tu mente está llena de juicios duros, no podrás construir seguridad. Estarás cavando tu propia duda todos los días. Imagina que un amigo se acerca y te dice que tiene miedo de fallar. No lo humillarías, no le dirías que no es suficiente. Lo alentarías a intentarlo. Le recordarías lo que ha hecho bien. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo contigo? La voz con la que te hablas crea tu estado emocional. Si te tratas con desprecio, actuarás desde el miedo. Pero si te hablas con respeto, actuarás desde la calma. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si su mente lo ataca. Y tenía razón. No puedes construir confianza si tú mismo saboteas tu intento de avanzar. Cambiar ese diálogo interno no se logra de un día para otro, pero cada palabra cuenta. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, haz una pausa y reformula esa frase como lo harías con alguien a quien aprecias.
en lugar de decir no puedo hacerlo, di voy a hacerlo aunque me cueste. Esa diferencia mínima transforma cómo te sientes y cómo actúas. No se trata de mentirte, sino de tratarte con la misma humanidad que le das a los demás. Con el tiempo, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar seguro. Y cuando la voz dentro de ti empiece a apoyarte en lugar de atacarte, notarás algo increíble. La inseguridad no desaparece, pero deja de dominarte. Así que dime, si hoy hablaras contigo como lo harías con un amigo, ¿cuánto más podrías avanzar sin miedo? 7. Haz cosas pequeñas que te den pequeñas victorias. La seguridad no llega de un gran logro, sino de muchos pasos pequeños. Cada acción que realizas, por mínima que parezca, le envía un mensaje a tu mente. Soy capaz. Los estoicos entendían que la fortaleza se construye a través de la práctica constante. No esperaban un cambio repentino. Sabían que el progreso era un proceso silencioso, casi invisible. Séneca decía que ningún árbol crece de la noche a la mañana, pero el crecimiento se nota con el tiempo. De la misma forma, tu confianza se forma con pequeñas decisiones repetidas. Levantarte temprano, cumplir una promesa, hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te vea. Cada pequeña victoria suma y cada excusa resta. Lo que hoy parece insignificante se convierte en el cimiento de tu seguridad personal. La mente aprende por repetición. Mientras más veces haces algo que temías, más deja de asustarte. Y con el tiempo, esos actos cotidianos, enviar ese mensaje, decir lo que piensas, pedir lo que mereces, se transforman en pruebas internas de que puedes confiar en ti. Los estoicos practicaban el autocontrol y la disciplina diaria no para impresionar a otros, sino para sentirse dueños de sí mismos. Esa sensación de dominio interior es la base de toda confianza. La inseguridad crece cuando postergas, porque cada vez que evitas algo, le enseñas a tu mente que ese miedo tenía razón. En cambio, cuando haces aunque sea un pequeño movimiento, le demuestras que tú estás al mando. Esa es la diferencia entre una vida dominada por la duda y una guiada por la acción. No necesitas cambiarlo todo hoy, necesitas empezar con algo hoy. La grandeza, decía Marco Aurelio, se encuentra en la suma de los actos pequeños y constantes. Así que pregúntate, ¿qué pequeña acción podrías hacer hoy para demostrarte que puedes confiar en ti? No busques una victoria enorme, busca una sencilla. Porque cada vez que ganas una batalla pequeña, la inseguridad se hace un poco más débil y tú un poco más libre. 8. Sé incómodo a propósito. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que la comodidad debilita el carácter, mientras que la incomodidad lo fortalece. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria para entrenar la mente a no temer lo que no puede controlar. Marco Aurelio dormía en el suelo algunas noches. Séneca usaba ropa simple y comía poco durante días, no por sufrimiento, sino para recordarse que podía vivir con menos y seguir en paz. Esa práctica tenía un propósito claro: demostrarle al cuerpo y a la mente que no necesitan que todo sea perfecto para estar bien. Y tú puedes aplicar eso mismo en la vida moderna, incomodarte a propósito, no para sufrir, sino para crecer. La mayoría de las inseguridades nacen del deseo de evitar el malestar. Queremos estar seguros, listos, cómodos, pero esa búsqueda constante de seguridad es justo lo que nos mantiene atados al miedo. Cuando eliges voluntariamente la incomodidad, hablar aunque temas tartamudear, decir que no cuando algo no te conviene, mostrarte vulnerable aunque te dé miedo, estás entrenando tu mente para resistir la incertidumbre. La incomodidad se vuelve un gimnasio mental. Mientras más la practicas, más fuerte te vuelves. Y lo más importante es que esa incomodidad no tiene que ser extrema.
Puedes empezar con cosas pequeñas, levantarte un poco más temprano, dejar el teléfono unos minutos, salir sin auriculares, hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Son gestos simples que reafirman tu dominio sobre ti mismo, porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti cuando el mundo no coopera. Con el tiempo, notarás algo curioso. Las cosas que antes te daban miedo ya no pesan igual. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada. Ahí es donde aparece la verdadera seguridad, la que no depende de las circunstancias. Así que piensa esto por un momento. ¿Qué pasaría si en lugar de huir del malestar, lo usaras para fortalecerte? Porque en el fondo, lo que más temes podría ser justo lo que más te entrena. 9. Deja que tus acciones hablen por ti. Vivimos en una época donde muchos hablan de lo que harán, pero pocos lo hacen. La inseguridad crece cuando inviertes más energía en pensar cómo te ves que en actuar con propósito. Los estoicos entendían que el valor real no está en la apariencia, sino en la coherencia. Marco Aurelio lo escribió con claridad. No pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Es una invitación a dejar de justificarse, de explicar, de buscar aprobación y empezar a vivir desde la acción silenciosa. Porque cuando actúas con intención, no necesitas demostrar nada. Tus actos lo hacen por ti. La inseguridad se debilita cuando tu atención pasa de cómo te perciben los demás a lo que tú sabes que estás haciendo. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea, empiezas a respetarte. Y ese respeto propio es la base de toda confianza. Séneca decía que la mayor tranquilidad llega cuando tu vida exterior y tu vida interior coinciden. Cuando lo que piensas, dices y haces están alineados, ya no hay espacio para la duda. La coherencia reemplaza la ansiedad. Cada acción que tomas es una declaración silenciosa sobre quién eres. Si cumples tu palabra, si haces lo que dijiste, si mantienes tu rumbo incluso cuando no recibes reconocimiento, estás construyendo una fortaleza interior que no depende de aplausos. Los estoicos creían que la virtud se demostraba en la práctica, no en los discursos. Y esa práctica diaria, invisible para muchos, es la que te vuelve verdaderamente firme. Así que deja de preocuparte por convencer al mundo de tu valor. En lugar de eso, actúa con calma, constancia y dirección. Deja que tus hechos hablen mientras tú trabajas en silencio, porque al final, la voz más poderosa no es la que se escucha, es la que se demuestra. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de explicarte tanto y empezaras simplemente a mostrarlo con tus actos? 10. Recuerda que nada de esto es personal. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender que casi nada de lo que ocurre tiene que ver contigo. Lo que la gente dice, hace o piensa está determinado por su historia, sus emociones y su manera de ver el mundo. Pero cuando tomas todo como algo personal, haces que cada mirada, cada comentario o cada silencio se conviertan en una amenaza. Marco Aurelio escribía que cuando alguien actúa de forma injusta, lo hace porque cree que está en lo correcto según su razón. Y eso cambia todo. No se trata de justificarlo, sino de comprender que sus actos no hablan de ti, hablan de ellos. La inseguridad crece cuando interpretas el comportamiento ajeno como una confirmación de tus miedos. Si alguien no responde como esperabas, tu mente dice: no soy suficiente, seguro piensan mal de mí, fallé otra vez. Pero la verdad es que no puedes controlar lo que pasa dentro de los demás. El estoico aprende a separar su valor personal de la opinión ajena. Lo que piensen de ti no cambia quién eres, solo revela lo que ellos ven desde su punto de vista. Y muchas veces su juicio ni siquiera tiene que ver contigo.
sino con sus propias inseguridades. Cuando comprendes eso, sientes una libertad profunda. Dejas de intentar agradar a todos, dejas de explicar tus decisiones y empiezas a actuar desde tu centro. Las críticas ya no te derrumban, los elogios no te confunden y la validación deja de ser una necesidad. Lo que antes te hería, ahora simplemente pasa. Epicteto lo resumía así: si alguien te insulta, recuerda que es su opinión, no tu realidad. En esa distancia entre su juicio y tu reacción está la verdadera paz mental. Así que la próxima vez que sientas que alguien te hace dudar de ti, recuerda esto: lo que dicen los demás no te define, solo te pone a prueba. Tu poder está en decidir qué te afecta y qué no. Entonces, ¿cuánto más podrías avanzar si dejaras de cargar con las opiniones que nunca te pertenecieron? Conclusión: la inseguridad no desaparece de un día para otro, pero se transforma cuando decides enfrentarte a ella con conciencia. Cada una de estas estrategias estoicas te lleva a un mismo punto: recuperar el control sobre tu mente. No se trata de volverte alguien sin miedo, sino de dejar de obedecerlo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino aprender a dirigirlas. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Reconocer tus pensamientos, actuar con propósito y mantener la calma, incluso cuando las dudas aparezcan. Si lo piensas bien, la inseguridad no ha sido tu enemiga, ha sido tu entrenamiento. Cada momento en que dudaste de ti fue una oportunidad para fortalecerte. Lo importante es que ahora ya sabes cómo hacerlo. Con práctica, paciencia y acción constante, empezarás a notar que donde antes había miedo, ahora hay claridad. Que donde antes necesitabas aprobación, ahora hay certeza. Porque la seguridad no se busca afuera, se construye dentro de ti. Un pensamiento y una decisión a la vez. Y antes de cerrar este video, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. No es casualidad que lo hayas visto completo, significa que estás listo para dar el siguiente paso. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos ideas y prácticas estoicas para fortalecer tu mente y tu carácter. Este pequeño gesto nos apoya muchísimo para seguir creando contenido que te acompañe en tu camino. Ahora te propongo algo. Deja en los comentarios la frase "Hoy decido actuar, no dudar". Escríbela para ti como un recordatorio de que estás tomando el control de tu mente. Y si conoces a alguien que lucha con la inseguridad, compártelo con esa persona. Nunca sabes cuánto bien puede hacerle escuchar esto hoy. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad y por seguir creciendo junto a nosotros.